Todos los noticieros que verán a continuación pueden ser encontrados en sus canales respectivos de YouTube. Asimismo, mi deseo es que todas las personas que hemos padecido del COVID podamos ser objeto de estudio, que puedan estudiar nuestra sangre y de esa manera determinar que tenemos los anticuerpos sin necesitar una vacuna. Y de esa manera no se sigan restringiendo nuestros derechos y nuestras libertades. Al final del video verán también un medicamento el cual puede ser bastante útil considerando de que no hay ninguna vacuna efectiva y que eventualmente podríamos infectarnos nuevamente. Hola a todos, ¿cómo están? Hago este video no con intención de dividir a las personas, tampoco de que influir en sus decisiones. El motivo principal por el que hago esto es porque escucho a mi familia, escucho a las personas en la calle y tienen conceptos muy pesimistas de lo que estamos viviendo. La pandemia actual nos está mostrando lo débiles que somos, no solamente anímicamente, mentalmente. Y he recopilado algunos videos de varios noticieros, los cuales nos pueden dar una visión un poco más optimista de lo que estamos viviendo. Primero, escucho en las calles a las personas que dicen que quién sabe cuándo nos vacunarán, o si nos llegará a vacunar, o si estaremos vivos. Primero comencemos con el concepto de la vacuna. Sabemos que las vacunas que se están distribuyendo a nivel mundial, bueno, algunas están siendo objetos de estudios secundarios, otras no les está yendo con tanta suerte en cuanto a su distribución y en su efectividad, como veremos en los siguientes videos. Alemania, Francia, Italia y España se han convertido en los últimos países europeos en dejar de administrar la vacuna de AstraZeneca por temor a que provoque coágulos de sangre. Para mantener la confianza en esta vacuna tenemos que dar tiempo a nuestros expertos en Alemania y la Unión Europea para que revisen estos casos recientes. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que su gobierno esperará la declaración de la Agencia Europea del Medicamento prevista para el martes para decidir si vuelve a usar el fármaco. La decisión que se ha tomado de acuerdo con nuestra política europea es suspender la aplicación de la vacuna de AstraZeneca como medida de precaución, con la esperanza de que se reanude rápidamente si la Agencia Europea del Medicamento lo permite. Dinamarca, Noruega e Islandia suspendieron temporalmente el uso de la vacuna AstraZeneca luego de que algunos inoculados sufrieran trombosis. Según las autoridades, se trata de unos pocos casos aislados y no se sabe aún qué rol juega la vacuna. Creo que suspender temporalmente la vacuna de AstraZeneca es la decisión correcta hasta que tengamos suficientes argumentos médicos para continuar con la vacunación. Como todo el mundo, también estoy muy disgustada por esto y por las posibles consecuencias, pero probablemente sea muy temprano para sacar conclusiones. Pero si existe un riesgo, hay que descubrirlo. Y ahora veamos cómo un hombre ha denunciado que su familiar estuvo a punto de ser vacunado con una jeringa vacía. El Ministerio de Salud ha revisado estas imágenes y también se ha pronunciado al respecto, anunciando una investigación para averiguar de qué pasó, ¿no? Si se trató de un hecho fortuito o hay allí algún tipo de manipulación de las vacunas para luego revenderlas, quizás, ¿no? ¿Está con contenido? Sí, está. A ver, ¿lo puedo ver, disculpa? No tiene nada. No. Imágenes que no se pueden creer. Sin nada, le iba a hincar. No tiene nada y le quiere hincar. Esa no tenía nada, más bien debes de botarla. En redes sociales, este video se volvió viral. En él se puede ver como un personal de salud quería hacer uso de una jeringa para vacunar a un adulto mayor, pero el familiar se dio cuenta de que algo no andaba bien. Bienvenidos al especial coronavirus. La pandemia no da tregua a Chile. La región metropolitana de Santiago lleva en cuarentena más de 3 semanas, pero en algunas partes de la capital los contagios siguen aumentando. Las unidades de cuidados intensivos de todo el país están al límite con una ocupación superior al 95%. Y eso que Chile protagoniza una de las campañas de vacunación más exitosas de todo el planeta. Más del 50% de su población ya ha recibido la primera dosis. Asimismo, no se puede negar
que existe gran cantidad de personas que están en contra de las medidas restrictivas, ya sea en algunos casos más justificadas que otros, ya que como sabrán, muchos países implementaron ciertas medidas, algunas siendo más exitosas que otros. Menciono esto específicamente por el caso que vive Perú, siendo un país que cerró sus fronteras a principio de la pandemia, dio medidas bastante restrictivas y se convirtió en el país con mayor número de muertos por 1 millón de habitantes. Entonces, es muy interesante ver la situación que se está viviendo. También está dándose en otros países. En Alemania, por ejemplo, hay personas que están en contra de las restricciones. Y vamos a ver algunos videos que nos pueden ilustrar un poco mejor este punto. And so I think that we understand what we need to do, but we will never do any of these lockdowns again. And I hear people say they'll shut down the country, and honestly, I cringe because we know places that have done that. The most draconian lockdown in the world has been Peru, military enforced since March. They have the highest per capita mortality in the world from COVID. And at best, what a lockdown will do is delay. It does not reduce the ultimate mortality. En medio de un rápido aumento de nuevas infecciones, cientos de peruanos se tomaron las calles de Lima este jueves para protestar contra las nuevas medidas restrictivas anunciadas por el gobierno. El presidente interino Francisco Sagasti anunció el martes el cierre total de la capital y de otras 9 regiones a partir del próximo lunes para evitar un desborde del sistema sanitario. Medidas rechazadas por un amplio sector de la ciudadanía que teme un impacto demasiado profundo para la economía. Llegaron desde toda Alemania para protestar contra las medidas restrictivas del gobierno frente a la pandemia. Para muchos son excesivas. Consideran que no existe un peligro real. No creo que haya una pandemia. Sí creo que la enfermedad existe, pero no que haya una pandemia. Bueno, de acuerdo con la nueva definición de pandemia, es en efecto una pandemia, pero todavía tiene que propagarse, y entonces sí, pero no tiene nada que ver con el peligro planteado. Pero sin importar lo que esté pasando o nuestro punto de vista, no podemos negar la realidad, que es que el virus es real, ya que hay muchas personas que lo minimizaron, inclusive llegando a negarlo, negando su existencia. O número de mortes, né, dessa suposta epidemia não aumentou em nenhum único caso o número habitual de mortes por gripe no mundo. Nenhum único caso, gente. Né? Então, isso é a mesma coisa que dizer, olha, essa endemia, ela simplesmente não existe. This virus should be compared to the flu because at worst case scenario, it could be the flu. It's milder than we thought. The fatality rate is going to drop. Dead right on this. The coronavirus is the common cold. This is one of those cases where the more I learn about coronavirus, the less concerned I am. Left-wing media playing up fears of the coronavirus. I am far more concerned with stepping on a used heroin needle than I am getting the coronavirus. It's a virus. Like the flu. All the talk about coronavirus being so much more deadly doesn't reflect reality. The far more deadly, more lethal threat right now is not the coronavirus, it's the ordinary old flu. The facts are actually pretty reassuring, but you never know it watching all this stuff. I'm not afraid of the coronavirus, and no one else should be that afraid either. It is very, very difficult to contract this virus. So when you hear the context, it's not quite as scary. It's actually the safest time to fly. It's a great time to just go out, go to a local restaurant. Yeah. Likely you can get in easily. It's being contained. We have contained this. I won't say airtight, but pretty close to airtight. Oh, let's bludgeon Trump with this new hoax. This is a flu. This is like a flu. It's going to disappear. One day it's like a miracle. It will disappear. Pero tenemos que tener muy en cuenta lo que significa la letalidad del virus y su mortalidad. ¿Por qué mueren tantas personas en tal país y en aquel otro muchas menos si ambas reportan igual número de contagios? ¿Cómo puede ser que la letalidad por COVID-19 en tal país sea tan alta y en aquel otro tan baja? En medios y redes vemos continuamente preguntas de este tipo, con explicaciones más o menos atinadas en unas ocasiones o mezclando peras y manzanas en las otras. Empecemos con algo medio básico pero importante.
Cuando se habla de países más afectados por el coronavirus, casi siempre se hace en términos absolutos y en muy pocas ocasiones en términos relativos. Mencionar el número de muertos o contagiados por coronavirus en un país y compararlo con los de otro sin tener en cuenta el número de habitantes no muestra la pintura completa. Obviamente, no es lo mismo los 400 muertos contabilizados en la India que los 400 muertos en Irlanda. La manera en que se presentan los números hace que el impacto en países pequeños parezca mucho menor. Por ejemplo, en términos absolutos, Brasil y México son los países más afectados por coronavirus en América Latina. Pero en términos relativos, metiendo el número de habitantes en la ecuación, Ecuador y Panamá, por ejemplo, están en peor situación. Otra medición que nos cruzamos bastante es la de la tasa de letalidad, que nos indica la cantidad de muertos por COVID-19 respecto al total de contagiados por esa misma enfermedad. Por ejemplo, un pueblo con 100 contagiados, de los cuales fallecen 3, tiene una letalidad del 3% por COVID. Muchos medios la confunden con la tasa de mortalidad. Ojo, que es otra cosa. El número de personas que fallecieron por una determinada causa respecto al total de fallecidos independientemente del motivo. Las tasas de letalidad varían en cada país porque dependen de ciertas características propias, fundamentalmente la pirámide poblacional y la capacidad del sistema sanitario. Por ejemplo, supongamos dos países donde se producen 1000 infecciones por coronavirus. El virus es el mismo, pero causará más víctimas en el país con peor red hospitalaria porque habrá menos respiradores disponibles o en el que tenga una población más envejecida, ya que los mayores de 60 años sufren más los efectos del virus. Aunque ambos países tengan exactamente el mismo número de infectados, el número de fallecidos será diferente. Por ejemplo, 50 en uno y 20 en el otro. Por tanto, la letalidad será del 5% y del 2% respectivamente. La letalidad promedio a nivel mundial ronda el 2-3%. Por lo que acabamos de comentar, en algunos países puede ser del 1%, en otros del 4%, pero si se sale demasiado de esos parámetros, hay que preguntarse por qué. Cuando un país reporta una letalidad anormalmente alta, podría pensarse que se trata de una nación con una población envejecida y con una red hospitalaria deficiente. Podría ser. Pero es raro que se cumplan ambas condiciones en un mismo lugar, porque en general, los países con población envejecida gozan de buena sanidad y los países de población joven carecen de una red hospitalaria fuerte. Es como si ambas realidades se anularan entre sí. De modo que la explicación más probable a una letalidad anormalmente elevada por COVID-19 es que el número de contagiados reales es muy superior al reportado. Por ejemplo, si un gobierno anuncia que el total de afectados asciende a 4.000 y el de fallecidos a 400, lo que es equivalente a una letalidad del 10%, hay que ponerse a dudar. Porque seguramente la explicación de esa tasa tan elevada sea que el número de contagiados es en realidad mucho mayor que el anunciado. Seguramente del orden de 12.000 o 14.000, lo que en el ejemplo nos acercaría a esa letalidad promedio del 2-3%. ¿Eso quiere decir que el gobierno de ese país miente? Pues puede ser, sí, claro, pero no necesariamente. Porque si por falta de test o estrategia epidemiológica el número de pruebas de contagio es bajo, en ese caso las cifras oficiales no son falsas, pero están lejos, muy lejos, de reflejar la realidad. Dicho esto, quiero que veamos estos videos referentes a las vacunas y el concepto que nosotros entendemos por vacunas. Que nuestro sistema inmune se enfrentara a una variedad atontada del virus en lugar de la peligrosa para que cuando se encontrara frente a la peligrosa ya estuviera entrenado. Una lógica que sigue siendo el centro de toda vacuna en la actualidad. Uno de los argumentos más repetidos por las antivacunas son los riesgos asociados al proceso de vacunación. Los efectos secundarios graves de las vacunas, como alergias o convulsiones, son muy raros, por no hablar de los fatales, pero no puede negarse que ocurren. Es algo que está intrínsecamente ligado a cualquier intervención médica. Ninguna está completamente libre de riesgos. Cuando un virus entra en una habitación con 10 personas y todas están vacunadas, de ahí no pasa. Pero si alguna de esas 10 no está vacunada, es posible que se contagie y lo pase a la siguiente, y de ahí otro no vacunado a la siguiente, etc. Entonces, cuando se vacuna a una persona, no solo se está protegiendo a esa persona, sino a otras que aún no se hayan vacunado o que por motivos de salud o edad no puedan vacunarse. En el gráfico que vimos al final, nos mostraba cómo es que un virus infecta a las personas en una habitación. Pero hay algo que no consideran. De las personas que puede ser que no estén vacunadas, quizás hayan estado infectadas. Y obviamente si están presentes es que no han muerto. Y al no morir significa que ellos ya tienen anticuerpos para superar ese virus. Ahora, tampoco no mencionan que las personas que están vacunadas, bueno, quizás la vacuna
que poseen o que tienen haya dejado de hacer efecto, porque sabemos, como mencionaron en un video anterior, que las vacunas en sí no son efectivas al 100%, y algunas están dejando de hacer efecto a los pocos meses. Pueden durar tal vez un par de años, pero en realidad van a dejar de hacer efecto. Y ese es un punto que no menciona la periodista en su gráfica, lo cual me parece bastante interesante. Ahora veamos una serie de videos referentes a las preguntas que tenemos respecto a las vacunas. Les voy a pedir que vean estos videos muy cautelosamente, ya que ahí se responden muchas dudas. Y en especial, quiero que se vean el último video, el punto 4, ya que el especialista que menciona dice algo pero muy interesante. Punto 1. Es imposible que una vacuna desarrollada en menos de un año sea segura y eficaz. Entre los argumentos que más se escuchan entre quienes dudan o se niegan a vacunarse contra el COVID-19, hay uno muy repetido y que a primera vista suena bastante lógico. Si en promedio las vacunas tardan años en desarrollarse, ¿por qué debería yo fiarme de vacunas creadas en apenas unos meses? Así planteada es una duda más que razonable, salvo por un detalle importante. Sí, nunca en la historia se había desarrollado vacunas a esta velocidad, pero para obtener este resultado extraordinario y nunca antes visto, el esfuerzo fue igualmente extraordinario y nunca antes visto. Y acá hay que hacerse una pregunta, me parece, que es: ¿cuántas veces antes en la historia de la humanidad, en este momento de la tecnología biomédica, con estas capacidades biomédicas, tuvimos que enfrentar una pandemia de estas dimensiones, con absolutamente toda la energía y la inversión puesta en desarrollar una vacuna? Y la respuesta es obvia: nunca. Nunca. Esto es absolutamente inédito. Nunca tuvimos tanta tecnología biomédica, tanta inversión destinada a desarrollar una vacuna para una enfermedad como esta. Mito 8. Muchos se vuelven a contagiar después de pasar el COVID-19. ¿Para qué vacunarse contra un virus que muta todo el tiempo? Y dale con el muchos. No son muchos los casos de personas que se vuelven a contagiar. Aunque existen, son estadísticamente muy minoritarios. Por otro lado, el coronavirus no muta mucho tampoco comparado con otros virus. Lo que ocurre es que como circula mucho, tiene más posibilidades de que algunas de sus mutaciones se expandan rápidamente por el mundo, como la variante brasilera, por ejemplo. Pero no todos son malas noticias a ese respecto. Por lo que sabemos hasta ahora, todas las vacunas funcionarían contra esos nuevos linajes del virus. O sea, no tenemos ningún indicio fuerte de que no vayan a funcionar. En todo caso, lo que puede pasar es que disminuya algo la eficacia. Pero lo que más nos interesa en este momento es que baje la muerte, que baje la tasa de mortalidad y que baje la tasa de hospitalización. Entonces, aun cuando disminuya la eficacia de las vacunas, por ahora sabemos que siguen sirviendo. Mito 4. La vacuna produce infertilidad. Si te vacunan, no podrás tener hijos. Aunque menos, en redes y chats también circuló esta otra teoría relativa a las vacunas basadas en ARN. Según quienes advierten de ese supuesto peligro, como la proteína S o spike que generarían nuestras células es en parte similar a cierta proteína de la placenta, entonces nuestro sistema inmune atacaría ambas, las spike y las placentarias, produciendo infertilidad. Sin embargo, primero, el parecido entre unas y otras proteínas es lo suficientemente pequeño como para que ningún sistema inmune las confunda. Y segundo y primordial, esa proteína S o spike no solo se produce al aplicarse una vacuna de ARN. Cuando el coronavirus naturalmente infecta el cuerpo reacciona y produce respuesta inmune, que son los mismos anticuerpos que se producen cuando uno se vacuna. Si fuera cierto que la vacuna puede afectar a esa proteína placentaria, deberíamos haber visto este año que los embarazos disminuyeran, porque muchísima gente tuvo coronavirus, y eso no pasó, no se ve en absoluto. Cuando el coronavirus naturalmente infecta el cuerpo reacciona y produce respuesta inmune, que son los mismos anticuerpos que se producen cuando uno se vacuna. Cuando el virus ingresa al cuerpo, la respuesta natural del organismo es producir anticuerpos para combatir el virus.
Y esos anticuerpos son los que uno obtendría con las vacunas. Eso es lo que menciona el especialista. Y ese es el punto a lo que quiero llegar. Muchas personas están infectándose y están produciendo esos anticuerpos. Entonces, ¿qué dice la OMS? La OMS menciona que a pesar de que uno se haya infectado, uno tiene que vacunarse. ¿Por qué? Porque la inmunidad natural, digamos, esos anticuerpos, pueden dejar de hacer efecto. Y esto es a lo que quiero llegar. Si alguna persona que esté viendo este video sabe respecto a esto, porque yo no soy especialista, soy relacionista público, me gusta leer, me gusta escribir. ¿Es posible perder la inmunidad natural? Porque en realidad no lo sé. Eso no lo sé. Me intriga y en realidad me gustaría saberlo. ¿Es posible eso? Ahora, como menciono, yo no soy especialista, no soy virólogo, soy relacionista público, me gusta escribir, me gusta mucho leer, escribo historias de terror. Un tema recurrente son temas apocalípticos y obviamente un virus asesino que destruye a la humanidad es parte de eso. Y eso es a lo que quiero llegar. ¿Es posible? Porque yo tengo entendido que no. Yo tengo un libro en el que me baso que es La guerra bacteriológica. Este es mi libro en el que me baso. Y de hecho es el que me he guiado para seguir todas las pautas en esta pandemia que estamos viviendo. Y en realidad no menciona que se pueda perder la inmunidad natural, a menos claro que haya un agente externo. Por ejemplo, el caso del SIDA, que sabemos que afecta el sistema inmunológico de las personas. En ese caso sí, podría haberse afectado el sistema inmunológico, pero que vaya a dejar de hacer efecto es algo que, repito, me intriga bastante y quisiera saber si alguna persona que esté viendo el video sabe si eso es posible, nos informe, porque en realidad no tengo conocimiento. He buscado en internet y no dice nada respecto a ello. Me gustaría, si alguien sabe, que me escribiera para poder saber y que me ponga un poquito de la fuente, porque sí, en serio me intriga eso. Ahora, pareciera que los medios de comunicación están empeñados en tratar de dar una versión oscura, una versión tétrica de lo que estamos viviendo. Todo es muerte, todo es infecciones descontroladas. Es ridículo lo que estamos viviendo. Voy a mostrarles este video y por favor quiero que se fijen en las imágenes, ya que son de una periodista con un gobernador de Madre de Dios en Perú. Y en este reportaje están mencionando que, bueno, que la ciudad donde está el gobernador, está teniendo éxito en disminuir el número de infectados. Esa noticia debería ser bastante alegre y animosa, pero las imágenes que ponen no concuerdan. De igual manera, cuando ustedes se fijan, hay un letrero que dice Hospital de Iquitos. Para quien no lo sabe, Iquitos está al norte del Perú, se encuentra en Loreto. Y Madre de Dios se encuentra al sur, más cerca a lo que vendría a ser Bolivia. Y Iquitos está más cerca, digamos, a Colombia. Uno está al norte, el otro está al sur. Sin embargo, ponen las imágenes que no corresponden a la noticia, que no corresponden al lugar, que no corresponden a la geografía. Ahora, es una de dos. O es realmente, como digo, están tratando de enfermarnos, dando pura noticia pésima, noticia negativa, o simplemente es que el nivel de profesionales que tienen estos noticieros es deprimente. Porque no poder diferenciar entre una ciudad y la otra, bueno, eso dice mucho del nivel profesional y educativo que tienen estos periodistas. Veámoslo. Gracias. ¿A qué le atribuye el hecho de que ahora Madre de Dios esté en una situación poco más privilegiada de la que estaba hasta hace algunos días, donde todavía formaba parte del grupo de los de riesgo extremo? Juliana, realmente, mira, nosotros lo único de diferente que hemos hecho con relación a las otras regiones es que cuando tuvimos los picos altos en nuestra región, tomando el ejemplo de lo que se hizo en Guayaquil, en Ecuador, nosotros comenzamos a distribuir ivermectina, pero
no fue por parte del Estado, porque si seguimos los pasos de las licitaciones y todos, hubiésemos pasado más de mes y medio y no hubiésemos conseguido. Apelamos a la empresa privada y ellos en 3 días nos colocaron aquí en Puerto Maldonado 100 litros de ivermectina que nosotros distribuimos. La Iglesia y Cáritas también nos consiguieron ivermectina en polvo. En esa época no producíamos ivermectina, hoy producimos, y es lo único de diferente que hemos hecho con respecto a todas las otras regiones. Bueno, y eso sería todo. Finalmente quiero darles un consejo, el cual a mí me ayudó bastante, ya que yo, como mencionaba, padecí del COVID. Y este es: no vean televisión, apaguen la televisión, no vean noticieros. Si quieren, vean películas, vean series, aprendan a manualidades, lean un libro, abríguense, cuídense. Pero sobre todo no vean la televisión, ya que, como mencionaba, pareciera que quizás de manera involuntaria y solamente por el rating tratan de poner ese tipo de notas, pero la realidad es esa: están enfermándonos. Sabemos que hay personas que se están suicidando, que se suicidan en sus casas, o que simplemente el hecho de tener COVID provoca que se suiciden. Aquí en mi ciudad, una noticia me llamó bastante la atención, que era de un señor que estaba positivo por COVID, estaba en el hospital, y al enterarse de que tenía, y que, bueno, en realidad no sé exactamente cuál sería la situación, pero el caballero se lanzó, y para que tú puedas caminar desde donde estés, imagino que tu situación no debe haber estado tan mal, ya que las personas graves están entubadas, hasta donde sé. Y el hecho de estar entubado, estás prácticamente en coma. Y al estar en coma no podrías movilizarte. Ese caballero podía caminar. Ese caballero podía en todo caso estar movilizándose. Entonces, bueno, él salió, se lanzó del 5º piso y obviamente murió. A eso estamos llegando. La gente se está suicidando. La gente está traumando. Se está traumando por todo lo que estamos viviendo. Ya no sé qué definir. Como les digo, si les da a ustedes, no pierdan la esperanza. El riesgo de mortalidad es menor actualmente, es menor al 2%. Entonces, bueno, estén tranquilos, cuídense, refuercen el sistema inmunológico. Y bueno, espero que todo les vaya bien. En los primeros 4 días de tratamiento, el 65% de los 40 pacientes que tomaron Avifavir dieron negativo al COVID-19 y para el 10º día el número de pacientes que dieron negativo aumentó al 90%. Avifavir, el medicamento ruso contra el COVID-19. Porque Recoleta, también se lo hemos contado, ya recibió el medicamento de uso ruso, Avifavir, contra el coronavirus. Desde el MinSal aseguraron que si bien cuenta con la autorización del Instituto de Salud Pública, esta es solo para estudios clínicos y no para tratar el coronavirus. El 29 de mayo, el Avifavir recibió un certificado de registro del Ministerio de Salud ruso y se convirtió en el primer fármaco del mundo contra el coronavirus que contiene el ingrediente activo Favipiravir. El 3 de junio se incluyó en la lista de recomendaciones metodológicas para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la nueva infección por coronavirus. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Óscar Franco, epidemiólogo y director del Instituto de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Berna, académico de Harvard y de la Universidad de Erasmus de Rotterdam, y ahora asesor científico de France 24. Gracias por estar con nosotros, doctor, un día más aquí de información. Y cuéntenos, Rusia, uno de los países con más registro de contagios en el mundo, inscribió el primer antiviral contra el coronavirus. Se trata del Avifavir. ¿Qué es y cómo está conformado, de qué está compuesto y qué tan efectivo es este fármaco? El Avifavir es un medicamento genérico cuyo principio activo es el Favipiravir, que fue elaborado y fue desarrollado por una compañía farmacéutica que se llama Toyama, de la casa Fujifilm en Japón,
y que se comercializa desde el 2014 cuando Japón lo aprueba como un antiviral de amplio espectro para el tratamiento de influenza, para cepas nuevas de influenza y no para la gripe estacional. Este medicamento pasó a ser genérico en el 2019 y desde entonces se puede producir por otros laboratorios. Actúa afectando la replicación del virus, o sea, evita que se multiplique, se puede dar de forma oral o intravenosa y no es la primera vez que se tienen reportes contra el coronavirus. De hecho, en febrero China ya reportó que este medicamento podría reducir en un 30% la duración de la infección y el 22 de febrero China lo aprueba como un medicamento experimental para el tratamiento del coronavirus. Y bueno, eso sería todo. La verdad es que este será el último video que haga de este tipo. No creo que haga otro, al menos no tengo planes para hacerlo otro video de este tipo. La verdad es que prefiero hacer algo que los entretenga, algo que los divierta, ya que los problemas van a seguir y van a continuar. Sabemos que no solamente va a ser sanitario, va a haber problemas económicos, pero eso es algo que parece que ya es intrínseco a la realidad que estamos viviendo. Así que, reitero, no voy a hacer quizás sea mi último video de este tipo. Estaré haciendo videos de otros temas, de películas, videojuegos, de computadoras, sé bastante de computadoras. Y bueno, nos vemos para el siguiente video. Y finalizaré diciendo esto. 1492, un grupo de europeos llegaron a este continente trayendo entre muchos males la gripe. Este infectó y asesinó a muchos indígenas. Pero yo pregunto, ¿todos murieron? ¿No existen indígenas en sus zonas, en sus países? No, no todos murieron. Ellos se recuperaron, sus organismos generaron los anticuerpos para luchar contra ese virus. Y son esos anticuerpos los que nosotros poseemos en la actualidad. En medio de esta emergencia mundial, la pelea es por quién consigue la vacuna antes que los demás, en lugar de cómo junto a los demás la conseguimos antes. Después de todo, tal vez esta pandemia sea lo que nos merecemos como especie.